aplicada por la UNED y rector de esta universidad entre 2005 y 2013, y ha publicado 20 libros y cerca de 200 artículos en el área de su especialización sobre fiscalidad, redistribución y estado del bienestar, además de innumerables artículos de divulgación e intervenciones en medios de comunicación. Es fundador y expresidente de Economistas sin Fronteras, es coordinador de Plataforma por la Justicia Fiscal y también es vicepresidente de Economistas frente a la Crisis. Si os parece, os voy presentando de uno en uno cada vez que vayáis a hablar, ¿vale? Entonces comenzamos con Juan, luego seguiremos con Carmen y después con Elena y después con Carmen. Juan, te cedo la palabra. Muy bien, ¿ves la presentación? ¿La veis bien o pequeña? Sí. Igual sería al revés, ¿no? Más presentación y vistas. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Ok? Ahora sí. Vale, pues Unón, buenos días y siento no poder estar allí presente, pero bueno, y luego tenemos poco tiempo creo, o sea que voy a ir un poco a toda velocidad y luego si hay tiempo para el diálogo al final de las ponencias, pues encantado de compartir los comentarios que pueda haber. Sí, Juan, tenemos unos 15-20 minutillos, o sea que tampoco tan... Vale, Más allá que corra muchísimo. Sí, no, sí, porque hay algunas me sueltas y hablo una vez, pero oye, prisa. Vale, pues el tema es el que ahí habíamos quedado, que es hablar sobre la fiscalidad, un poco desde la perspectiva de la redistribución y la justicia social, ¿no? La desigualdad en España, no me voy a extender mucho, creo que todos conocéis la situación y supongo que se hablará a lo largo de la jornada. Es esta situación en la que estamos en un muy mal lugar en Europa, con situaciones pues tremendas como la de los menores, que es casi 1 de cada 3 menores está en situación de riesgo. Perdón, Juan, he sido yo. Es que pensaba poner un poco más tarde, que se oiga mejor. Es que no sé. Juan, un momentito. Ay, por favor, Juan, un momento. Nos habré soltado el cable. A un cablecito, sí. El cable. Es que me parecía que estaba un poco encajonado. A ver, Juan. Sí, probando, Ahora probando. sí. Perdón, ¿eh? ¿Se me oye? Sí. Ahora sí, perdón, que es que he tocado un cable. Las cosas tecnológicas. Pues cuando digas. Ya está, sí, perdón. Bueno, pues un poco estos datos que son preocupantes y sobre todo preocupante el frenazo al ascensor social, es decir, esa sensación de que antes, pues durante muchas décadas, había la perspectiva de poder crecer, de poder mejorar la situación, de estar mejor que nuestros padres, digamos, y esto hoy un poco se ha perdido y eso está generando, sobre todo entre los jóvenes, pues una situación de desesperanza. Entonces, este gráfico supongo que todos lo conocéis, el flujo circular de la renta es cómo se forman las rentas, ¿no? La distribución de la renta pues nace de aquí, de este mercado de factores donde las familias pues ponen su trabajo, sobre todo, pero en su caso también alquileres, intereses, dividendos, y que retribuyen lo que aportan el mercado de factores, y las empresas con eso producen bienes y servicios que los llevan al mercado y pasan a las familias. Esa es la distribución primaria. Esto es lo que hace que las familias, pues unas reciban más y otras menos, y va creando una cierta desigualdad entre las distintas familias. Y ahí está luego el sector público, que con su actividad, que también compra, vende bienes y servicios, contrata a trabajadores, y eso ya son unos pagos que entran en el mercado igual, pero a su vez hacen una redistribución a través de impuestos, de becas, ayudas, subvenciones. Por lo tanto, corrige un poco a posteriori. Por lo tanto, si queremos actuar sobre la desigualdad, lo primero que hay que actuar es sobre las raíces de esa desigualdad, ¿no? Entonces,
realmente las raíces, ¿cuáles son? Pues la distribución que se hace en los mercados y en lo que se llama la predistribución, es decir, en los factores que hacen que en el mercado no estemos en igual situación, ¿no? Entonces, la igualdad de oportunidades es un mito cuando hay diferencias como con las herencias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el 75% de los millonarios lo son por herencia, no son por méritos propios, ¿no? Luego hay factores que influyen enormemente, como la educación, que sin duda es una de las más potentes actuaciones de predistribución, de corregir, de poner, acercar a la igualdad de oportunidades, pero también pues, las condiciones de vida en general, la sanidad, la vivienda, las condiciones de salud, que hacen que también estemos en mejores situaciones cara a la lucha del mercado, y conciliación y cuidados, que esto pues, ha significado, sobre todo para la mujer, pues, un hándicap importante a la hora de la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, de su desigualdad relativa, ¿no? Entonces, hay un eslogan que creo que quien lo puso UNICEF, que era nacer con fuerza, como idea de intentar defender a la infancia, y yo he añadido y crecer con esperanza, ¿no? Me parece que es un eslogan potente de decir, necesitamos que los niños, las niñas, ya nazcan con fuerza y que vayan creciendo con esperanza de ir mejorando, de ser cada vez mejores y tener más oportunidades. Y luego en el mercado pues está un reequilibrio de poder, es decir, en esos mercados de factores, ¿qué es lo que ocurre? Que en la negociación y condiciones de trabajo, en principio, la situación de las empresas es mucho más potente que la de los trabajadores y les hace estar, por lo tanto, en situación de desventaja a la hora de negociar. Por eso todas las legislaciones normativas que afectan a la negociación, a dar más posibilidades a los sindicatos, más potencia a sus logros, otros mecanismos como el salario mínimo, los ERTEs que se arbitraron en la pandemia, son también formas de conseguir unas condiciones mejores en la formación de rentas, y la democracia empresarial, que esto es algo que está en la Constitución, pero está por desarrollar. Ahora se está moviendo desde el Ministerio de Trabajo la posibilidad de la participación de los trabajadores en los consejos de administración y en el reparto de beneficios, ¿no? Por supuesto, las políticas de pleno empleo también dan más posibilidades, porque si hay mucho nivel de desempleo, pues hay lo que se llama un poco fuerza de trabajo residual, que permite una mayor necesidad por parte de los trabajadores, mayor margen de coacción por parte de los contratadores, que dicen, bueno, hay mucha gente que si tú no lo quieres aceptará este empleo por este salario, ¿no? Y luego otras medidas, ¿no? Las políticas antimonopolio son fundamentales. Se dice que ahora casi se nos arrebata más plusvalía que en el trabajo en el consumo. Es decir, los mercados están dominados por muy pocas empresas y los precios y los beneficios extraordinarios por parte de empresas, gracias a esa posición monopolística, pues son muy importantes, ¿no? Han aparecido estos nuevos rentistas, mucha gente que vive de rentas, ya por herencias o ya por estas grandes empresas, y especialmente este llamado tecnofeudalismo, ¿no? Estas tecnológicas que son auténticos señores como si fueran de la Edad Media, y además que descaradamente están siendo un peligro para la democracia. Es decir, ya hablan claramente de que hay que las regulaciones sobran, los impuestos sobran y que pueden poder hacer lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, la redistribución, la actuación a través del sector público es a posteriori. Es decir, si la de antes, la predistribución y la distribución no se corrigen, las posibilidades de redistribución son muy escasas. Es decir, es tanto lo que hay que compensar que no se puede. Pero aún así, pues hay que intentarlo. Y, por supuesto, se habla de los impuestos y los impuestos progresivos. A ello le vamos a dedicar un poco el resto de la charla. Pero sobre todo, la redistribución que hace el Estado la hace a través del gasto social, sobre todo a través del gasto público. Es decir, los impuestos los recaudamos para poder hacer unas políticas redistributivas en educación, en sanidad, en pensiones, fundamentalmente. Para poder compensar, pues necesitamos un Estado fuerte, tanto más cuanto mayor desigualdad haya, ¿no?
Con lo cual ese mito de mejor todos los euros en nuestros bolsillos es mentira, porque hay toda una serie de cosas en las que o las tenemos entre todos o no se pueden hacer. Y pongo el "y cuando truena", porque claro, todos esos liberales, cuando truena, luego son los primeros que piden ayudas del Estado en momentos de crisis, los que se van a Abu Dhabi a no pagar impuestos, pero cuando estalla la guerra dicen, a ver, está español que nos mande un avión para salvarnos, o los que van a Andorra luego se van a operar a Barcelona porque hay mejor sanidad, ¿no? Entonces, en general, pues cada vez que hay una desgracia, pues todos decimos que había que haber gastado más en redes, en cribados de cáncer, en prevención de incendios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto necesitamos? Pues la ciudadanía española, sabemos compararnos con Europa, ¿no? Y entonces casi siempre en estos casos dicen, pues en Francia hacen no sé qué, ¿no? En Alemania gastan no sé cuánto, dan tales ayudas. Y entonces, si queremos esos niveles de renta, nosotros estamos ahora como un 4%, 4 puntos del PIB por debajo en recaudación fiscal que el resto de Europa, que la media. Pero claro, nos comparamos no con Rumanía o Bulgaria, sino con Francia o Alemania o Suecia, ¿no? Y claro, ahí, por ejemplo, con Francia son 8 puntos menos. Es decir, que si queremos el mismo nivel de gasto público y de prestaciones, pues tendremos que tener también una presión fiscal mayor, una mayor recaudación pública de la que tenemos. Entonces, lo que queremos es hacerlo con un sistema fiscal que sea progresivo, es decir, que recaude más de quienes más tienen y suficiente para ese modelo de sociedad que queremos, ¿no? ¿Qué estado de bienestar, qué prestaciones sociales, qué seguridad, qué derechos queremos tener mantenidos? Y entonces construir a partir de ahí el sistema fiscal que haga posible ese nivel de vida, ¿no? Ese nivel de prestaciones públicas. Entonces, tenemos que tener muy claro que los impuestos son no solo un instrumento para esa redistribución de la que hemos hablado, sino la garantía de nuestros derechos. Los derechos se quedan en mera palabrería, en mera enunciado del derecho a la educación, a la sanidad, que dice la Constitución, muy bonito, pero si luego no hay unas prestaciones, unos recursos públicos, esos derechos se quedan en nada. Y al final es una inversión en seguridad, por lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, hay que esos impuestos que pagamos pues son los que garantizan que funcionen nuestros servicios de seguridad, de transporte, de carreteras, de prevención de incendios, de prevención de enfermedades, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, al final, los impuestos son la base del funcionamiento de la sociedad. Es decir, sin impuestos no hay esa estructura social, ese pegamento social, ese contrato social, en el fondo, en que hace que la ciudadanía se sienta parte de un colectivo en el que contribuimos entre todos para tener una seguridad básica fundamental. Por lo tanto, ¿cómo definimos la justicia fiscal? Pues nos saldría a todos un poco esta definición, casi de la Constitución, una recaudación tributaria progresiva, que es decir, que paguen más los que más tienen, equitativa, que a igual situación paguemos igual, a través de la contribución de todas las personas e instituciones en función de su capacidad económica, ¿no? Pero nosotros añadimos una segunda parte, ¿no? Que sea suficiente para asegurar los derechos básicos de las personas, ¿no? Es decir, no basta con decir, tenemos unos impuestos, no, pero necesitamos impuestos que nos garanticen que esos derechos básicos, esa seguridad básica, ese nivel básico de servicios que nosotros estamos solicitando del Estado y que cuando truena, como decía antes, enseguida nos lanzamos a pedir, pues tenemos que garantizar que todas las personas reciban las prestaciones públicas que consideramos socialmente necesarias, ¿no? O resumidamente lo que decimos, recaudar bien para gastar bien, porque recaudamos precisamente por una demanda de gastos, ¿no? Pero nuestro sistema tributario es mejorable. No está tan mal como a veces se dice, pero es manifiestamente mejorable. ¿Por qué? Pues porque la incidencia tributaria por niveles de renta es muy imperfectamente progresiva, como ahora veremos, porque recauda básicamente por ingresos al consumo y las cotizaciones sociales, ¿no? Y esto hace que los niveles bajos de renta paguen bastantes más impuestos de lo que parece, ¿no? Consumen, obviamente, toda su renta, porque apenas pueden llegar a fin de mes, y las cotizaciones sociales son una parte importante de su salario que se va a cotizaciones, ¿no? Y la imposición directa recae casi en exclusiva sobre las rentas del trabajo.
y el pequeño ahorrador. Pero el gran capital paga muchos menos impuestos y hay además una gran profusión de excepciones, beneficios fiscales, deducciones, reducciones, compensaciones, que tienen escasa justificación social, que minoran mucho la recaudación y sobre todo permiten que los evasores fiscales pues puedan encontrar salidas para pagar menos impuestos, ¿no? Los más ricos, como insistiremos, no pagan impuestos. Y, muy importante, es muy reducida la imposición sobre la riqueza. Yo creo que se cometió el error de pasar la competencia sobre patrimonio y sucesiones a las comunidades autónomas y se ha iniciado ahí una especie de competencia a la baja que está anulando prácticamente estos tributos. Y luego, elevados niveles de evasión de fraude, sobre todo en determinados nichos, ¿no? Es decir, no es verdad, porque la mayoría de la ciudadanía, pues los trabajadores tenemos nuestras nóminas perfectamente controladas y nuestro nivel de evasión y fraude es mínimo. En cambio, niveles altos de renta, sociedades, etcétera, ahí es importante y supone una merma de la progresividad y de la recaudación. Por lo tanto, cuando se habla de hay que subir impuestos, hay que bajarlos, yo creo que ese no es el debate, ¿eh? Es decir, sí está claro, necesitamos más recursos públicos, pero no subiendo impuestos. Los que pagan los trabajadores, los que pagamos los trabajadores, creo que están a un nivel perfectamente equiparable al de los países avanzados de Europa, pero hay que suprimir privilegios de aquellos que no los pagan, ¿no? He dicho antes, primero de las rentas del capital, sobre todo el financiero, en relación con las de trabajo. Ya sabéis que hay dos tarifas de impuesto y que las de capital pagan menos que las de trabajo, ¿no? En segundo lugar, de las grandes empresas en relación con las pequeñas y medianas, ¿no? Las pequeñas y medianas pagan de media pues por encima del 15% y las grandes empresas pagan el 7% y algunas incluso el 0%, sobre todo las tecnológicas multinacionales. De las transacciones financieras en relación con el resto. Es decir, pensad eso, que por comprar incluso un bien de primera necesidad estamos pagando el IVA y en cambio las transacciones financieras prácticamente no pagan ningún impuesto. En España se ha puesto ya un impuesto sobre transacciones financieras, pero muy modesto, solo sobre cambio de acciones de las grandes compañías, ¿no? Por lo tanto, lo lógico sería que también cada transacción financiera tuviera un impuesto parecido, ¿eh? La diferencia está además que las transacciones financieras son ingresos por la parte de la más alta de renta y en cambio el consumo de bienes y servicios pues es más alto proporcionalmente en los niveles bajos de renta, ¿no? Perdón que voy deprisa, como he dicho, pero así puedo por lo menos poner los titulares y luego ya vosotros y vosotras preguntáis lo que estiméis o incidimos más en lo que digáis, ¿no? El capital financiero en relación con el inmobiliario, por ejemplo, pues en los inmuebles, aparte de los alquileres, que pagan sus impuestos, pero si no se usa un inmueble, pues se le imputa una renta y paga un impuesto, ¿no? En cambio, en el capital financiero se puede tener perfectamente sin pagar un solo impuesto nunca, ¿no? A base de operaciones financieras, ¿no? Y luego, por supuesto, de las grandes herencias, ¿eh? Ya he dicho que es una de las... explica el 75% de la desigualdad de la renta, es el mayor enemigo de la igualdad de oportunidades y es curioso cómo las grandes herencias, los grandes capitales han conseguido convencer a la población de que es un impuesto que expolia o similar, ¿no? A mí me gustaría, si luego hay tiempo y tenéis interés, que debatiéramos un poco esto, ¿no? Es decir, lo que hay que conseguir es que las grandes herencias paguen mucho el impuesto para conseguir igualar un poco no solo las oportunidades, sino la equidad del sistema. Juan, Juan, ¿sí? Quedan unos 5 minutillos, ¿vale? Vale. Y luego de los evasores y defraudadores frente a la mayoría de los contribuyentes, ¿no? Evidentemente, la evasión hay que perseguirla y hay que conseguir reducirlo al máximo. Bueno, un caso especial es el de los ultrarricos, ¿no? Fijaos, el 1% más rico en España paga menos, paga un 24%, frente que el 10% de menores ingresos. Es decir, el 10% más pobre de la población paga de media un 27,5% de renta entre cotizaciones sociales, impuestos, de consumo, etcétera, ¿no? Y en cambio el 1% más rico, solo el 24,1%.
Entonces, y luego, por ejemplo, los anteriores o sea, digamos, los del 20% más rico, pero sin ser el 1%, paga de media casi el 40%, ¿no? Y en cambio ellos el 24%. Pero es que el 0,1% más rico no paga impuestos directamente, ¿no? Entonces, hay una iniciativa internacional que habéis oído hablar, Taxes Super Rich, que pide un impuesto del 2% sobre el patrimonio de los ultra ricos, ¿no? De las personas de grandes fortunas, que además, como consiguen no pagar por renta, el impuesto de patrimonio hay un límite, no puedes pagar por impuesto de patrimonio más del 60% de tu renta, ¿no? Si resulta que prácticamente va de renta, pues no pagas tampoco, ¿no? Entonces, no se trata de decir, eso es que es envidia, es que vais contra los ricos. Digo, no. Lo único que queremos es que los ultrarricos paguen como si fueran trabajadores. No pedimos más, ¿no? Pero al menos eso. Entonces, como es difícil en el impuesto sobre la renta, pues hay que buscar otras vías, ¿no? Por supuesto, intentar equilibrar lo que he dicho antes, que las rentas de capital no paguen menos que las rentas de trabajo, quitar esas bonificaciones fiscales que les ayudan con asesores fiscales a evadir. Algunos, por ejemplo, por recuperar el impuesto del lujo de alguna forma, ¿no? Los consumos de lujo, pues ponerles un impuesto notoriamente más alto, y especialmente podría arbitrarse un impuesto sobre contaminación por el lujo, ¿no? Pues los grandes aviones privados, los yates, los grandes viajes, etcétera, pues que los coches de alta cilindrada que tuvieran un impuesto especial, entre otras cosas, de justificación desde la perspectiva de la no contaminación, ¿no? Por supuesto, bueno, hay que insistir, las superherencias, ¿no? En España se ha arbitrado un mecanismo para que al menos los patrimonios más altos paguen impuestos, aunque las comunidades autónomas hayan medio suprimido el impuesto. Necesitamos que también se arbitre exactamente lo mismo para las superherencias, es decir, que se arbitre un impuesto estatal y que obligue de alguna forma a que las comunidades autónomas recuperen este impuesto, ¿no? Y por supuesto sociedades, es decir, la gran vía de riqueza, de renta de los ultrarricos y de los más ricos son las sociedades, son sus participaciones o las sociedades que utilizan para ocultar ingresos y gastos, y son al mismo tiempo las grandes vías de evasión, porque las sociedades tienen muchos mecanismos para poner los beneficios en los paraísos fiscales, para buscar esas bonificaciones fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra necesidad es adaptarse al siglo XXI. Han cambiado mucho la economía, ahora es mucho más financiera, es decir, el 95% de las transacciones que se hacen en el mundo son puramente especulativas y financieras, y solo el 5%, se dice pronto, son bienes y servicios reales, ¿no? O sea, imaginaos el volumen, ¿no? Entonces, el impuesto sobre transacciones financieras que antes he mencionado, pues hay que extenderlo a prácticamente cualquier transacción especulativa, ¿no? Luego, las empresas tecnológicas hay que conseguir que paguen impuestos, ¿no? Las Apple y compañía no pagan impuestos porque tienen los beneficios donde hay paraísos fiscales o tratos de favor, y al mismo tiempo imputan a solo un país, por ejemplo en España, pues no pagan nada, ¿no? Y esto es especialmente grave en ese sector, pero también en prácticamente todos, cuando el oligopolio, el que hay muy pocas empresas controlan el mercado, es la norma general, y eso hace que necesitemos unos impuestos sobre los beneficios caídos del cielo, ultrabeneficios, que cuando precisamente todos estamos pasando normal, pues vienen las petroleras y se enriquecen, vienen las eléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ante la emergencia climática, pues mejorar en la imposición verde. He puesto el ejemplo de los ricos, pero hay más. Eso sí, con algún tipo de fondo de los bienes comunes, es decir, de un fondo que compense a aquellos colectivos pues con pobreza energética o similar, o el gasoil para el agricultor, que puedan verse perjudicados por esta emergencia, ¿no? Y ya terminando, Eva, estoy cumpliendo a toda velocidad, pues que la pobreza y la desigualdad exigen un Estado fuerte que compense, y que la justicia fiscal es eso, gastar bien y recaudar bien. Que sin ingresos suficientes o tenemos bajos y malos servicios, o un endeudamiento creciente, o ambas cosas, porque la carga de la deuda al final se come todo el presupuesto, ¿no?
Y por lo tanto, no hay que bajar impuestos ni subirlos, sino recaudar más de los que pagan de menos. Y por supuesto, repudiar a los gorrones, a los que se benefician de toda la protección que da el Estado, pero luego no quieren pagar su contribución a ese fin, ¿no? Entonces, sin justicia fiscal no hay derechos efectivos, no hay justicia social, no hay ninguna posibilidad de conseguir los objetivos que nos reúnen aquí en las jornadas de hoy, ¿no? Y que otra economía es posible. Por lo tanto, aquí termino a toda velocidad, perdonadme, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, muchas gracias por esa velocidad. Y si te parece, te quedas aquí a la espera. Y, aquí me queda. ¿Vale? Y ahora pasamos ya a la siguiente ponente, que es Elena Marcelo Santos, que es psicóloga y asesora de economía social, es socia trabajadora y fundadora de la cooperativa Kinema y tiene ya 20 años de experiencia en el asesoramiento a empresas, asociaciones y trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Es experta en gestión y promoción del cooperativismo y de la economía social y cuenta con una amplia experiencia en la coordinación de proyectos, formación y acompañamiento a grupos emprendedores, así como en la consultoría a empresas de economía social. Te dejo el micrófono. ¿Con micro mejor? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, Egunon, buenos días a todos y a todas. No sé si... Bueno, muchas gracias a REAS por la invitación a participar en este evento. Para mí es un placer poder charlar un ratito con todos vosotros y vosotras. A mí me corresponde hablaros un poquito sobre fiscalidad y economía social. Sí, un minutito. Tenemos aquí abierta, pero espera. Tienes que compartirla. Sí, un ratito, pues intentar que la veamos también. Bueno, voy a intentar ir también lo más rápido que pueda, porque yo creo que lo interesante es que podamos también charlar y compartir un poco vuestras opiniones. Sí que os voy a decir que interrumpirme, cortarme, preguntarme lo que queráis, si no, aunque vamos a tener un espacio luego al final, pero cualquier cosa que queráis comentar sin problema. Yo no sé muy bien tampoco, lo hablaba con Eva, no sé muy bien qué expectativas tenéis con este ratito que vamos a charlar sobre fiscalidad y economía social. No sé si esperáis más que hablemos sobre la fiscalidad de las entidades de economía social, que igual lo conocéis, no lo sé. Tengo algunas pinceladas ahí por si queréis que charlemos sobre este tema. Pero bueno, yo sí que os quería plantear antes de entrar quizás en el tema ya más técnico de la fiscalidad de las entidades de economía social, sí que os quería plantear más la relación que existe entre la fiscalidad o la redistribución de la riqueza, apoyándome en todo lo que comentaba además anteriormente Juan Ignacio, y por no repetirme sobre todo, y la economía social, ¿no? A ver, partimos de que, desde mi punto de vista, son dos conceptos para hablar del reparto, justo de la riqueza, precisamente. ¿Le puedo ir avanzando? Sí. Sí, mejor. A ver. ¿De dónde partimos? No me voy a extender mucho porque el compañero ya yo creo que ha hecho una explicación mucho mejor que la que yo puedo hacer, además de la situación de desigualdad en la que nos encontramos. Pero bueno, así dos datos muy rápidos. El 1% más rico posee la riqueza del 95% de la población mundial. El 10% más rico del mundo posee aproximadamente el 80% de la riqueza global. Y en España, como ya hemos dicho, el 10% más rico posee aproximadamente el 54% de la riqueza. No os voy a aburrir con datos porque yo creo que todas sabemos cuál es la situación de desigualdad brutal, estructural, en la que nos encontramos a nivel mundial y a nivel europeo español no es menos. En 2024 la riqueza de los 1.000 millonarios aumentó en 2 billones de dólares, creció 3 veces más rápido que el año anterior. Es decir, el proceso de acumulación de la riqueza cada vez es más rápido y cada vez es más acumulativo, en menos manos.
Aproximadamente el 60% de la riqueza de los 1.000 millonarios proviene, como decía antes el compañero, de herencias, monopolios y conexiones privilegiadas, no precisamente del esfuerzo individual o de los méritos, como nos intentan contar muchas veces, ¿no? Y para mí este dato es brutal. El 1% de la población del norte global, o sea, las sociedades del norte global, estamos extrayendo riqueza al ritmo de 30 millones de dólares por hora del resto del mundo, del sur global, básicamente. Estamos extrayendo riqueza a unos ritmos brutales. Por eso, a veces cuando existen, o yo escucho discursos de estos vienen a invadirnos y a robarnos el trabajo, la riqueza, bueno, pues yo creo que todos sabemos, ¿no?, lo que pensamos cuando estamos extrayendo riqueza del sur global a un ritmo de 30 millones de dólares por hora. Bueno, la pobreza en España, ya hemos visto un poco los datos, la tasa de pobreza económica y la tasa de pobreza y exclusión social, que recoge variables más allá de los simples datos económicos. Una de cada 4 personas en España está en riesgo de pobreza. Y como decimos, la desigualdad actual no es solo alta, es estructural y es creciente, y a unos ritmos cada vez mayores, además. Bueno, en las sociedades occidentales o las sociedades modernas, como ya comentaba anteriormente el compañero, hemos ideado, ¿no?, sistemas para intentar redistribuir esa riqueza, corregir más bien las desigualdades de origen que se producen, las desigualdades en cuanto a igualdad de oportunidades, a través de, básicamente, políticas fiscales y gasto público, ¿no?, lo que comentábamos antes. Recaudamos a través de políticas fiscales y invertimos en gasto público. Y aquí es donde yo os quiero plantear un poco el tema, claro. Las políticas fiscales tienen inconvenientes, tienen limitaciones. Están bien, yo estoy a favor de pagar impuestos, por supuesto, pero tiene sus limitaciones. Yo creo que todos y todas lo sabemos también. No está asegurado que rectifiquen los desequilibrios originales, eso es lo fundamental, es decir, lo estamos viendo todas, ¿no?, y todos. Y además los datos van en contra de esto. Quiero decir, cada vez hay mayor acumulación de riqueza en menos manos, precisamente, por mucho que intentemos desde los estados y los gobiernos redistribuir o repartir parte de esa riqueza, ¿no? Si el desequilibrio, además, como decía también el compañero anteriormente, es muy grande, se necesitarán políticas redistributivas tan potentes y tan costosas que van a generar muchas resistencias, como estamos viendo. Estamos viviendo, además, a día de hoy, un auge de los discursos, ¿no?, contra los impuestos, con que nos metan mano en el bolsillo y todas estas cosas. Cuanto más costosas sean y más recaudatorias sean esas políticas, lógicamente más resistencias van a generar. A los ricos no les gusta que les toquen el bolsillo, como decía antes el compañero, y se van a resistir a que les toquen el bolsillo mucho más. Entonces, si necesitamos políticas cada vez más potentes y más costosas para redistribuir la riqueza, cada vez nos va a costar más, además. Y sobre todo, estos 2 últimos puntos para mí son lo fundamental. Es mi opinión, obviamente, pero para mí es lo que determina la diferencia. No cambian quién controla la producción ni quién se apropia de los excedentes económicos. Las políticas fiscales no cambian quién controla las relaciones de producción ni quién se está apropiando de los excedentes y de las rentas que se generan. Fundamentalmente de las rentas del trabajo. Es verdad que yo me voy a centrar igual un poco más ahí, por mi deje de cooperativista que tengo y sobre todo en las cooperativas de trabajo dentro de la economía social. Redistribuir ingresos no equivale a transformar las relaciones de producción, básicamente. Quien se está quedando con los beneficios siguen siendo los mismos y son muy poquitos y cada vez más poquitos. De hecho, últimamente siempre lo comento, pero en España además estamos asistiendo a un fenómeno particular, muy preocupante, que todos y todas estoy segura que conocéis, con la vivienda. La vivienda se está convirtiendo en el vehículo de acumulación de patrimonio y de riqueza más importante de nuestro país. La vivienda, que es un derecho básico, necesario para la vida y necesario para la sostenibilidad de la vida. Se está convirtiendo en uno de los
vehículos de acumulación de riqueza de las personas en España. Las políticas redistributivas no pueden modificar la situación de partida, como decíamos antes, que provocan los grandes desequilibrios en el reparto, y no pueden paliar la enorme concentración. Ante la grave desigualdad no vale solo con redistribuir, creo yo. Está bien, redistribuir. Las políticas fiscales, insisto, son necesarias, pero no sirven solo con políticas fiscales para reducir las desigualdades y aumentar el reparto justo de la riqueza, que es de lo que estamos hablando. Es necesario producir y consumir de otra manera, apostar por otro modelo de empresa, construir otro tipo de economía. Y aquí llega la economía social, aquí aparece la economía social. La economía social, como sabéis, engloba el conjunto de actividades económicas empresariales que en el ámbito privado son llevadas a cabo por entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, que esto es lo fundamental, o bien el interés general económico y social. Y fundamentalmente en base a uno de los principios fundamentales de la economía social, que es la primacía de las personas por encima del capital. La economía social genera valor social, tiene un impacto social. Esto influye directamente en cómo se reparte la riqueza. ¿Y cómo? ¿Cómo influye la economía social en el reparto de la riqueza? Os voy a lanzar 4 ideas muy rápidas, pero desde mi punto de vista esta es la fundamental, esta es la más potente. La política redistributiva más potente que podría existir en este país es la economía social, a través del reparto más justo de los beneficios. En lugar de concentrarse en unos pocos accionistas o propietarios, se repartiría entre los trabajadores y las trabajadoras que generan esa riqueza. Los beneficios se distribuyen entre los trabajadores y las trabajadoras en una cooperativa. Por eso digo que me estoy centrando un poco en las cooperativas, que desde mi punto de vista es la fórmula emblemática de la economía social. Pero como todos y todas sabéis, en una cooperativa los beneficios que generamos en la cooperativa, en la empresa, o aunque no sea una cooperativa de trabajo, aunque sea una cooperativa de consumo, me da igual. Es decir, los beneficios que se generan se reinvierten en los propios socios, trabajadores, depende del tipo de cooperativa que sea, ¿no? En las cooperativas de trabajo, los beneficios que se generan o se reinvierten en la propia cooperativa, una parte de ellos, o se reparten entre los socios. Resultado, la riqueza se distribuye entre quienes la generan. Aquí la distribución ocurre dentro de la empresa, no después. Es decir, ocurre antes de la redistribución ideada por el Estado para repartir la riqueza. Nosotras la distribuimos antes. La distribuimos además entre las que lo generamos. Desde mi punto, ¿os imagináis que la mitad de las empresas de este país, ya no digo todas, la mitad de las empresas de este país fueran cooperativas? ¿Os imagináis que la riqueza que generan todos esos trabajadores y trabajadoras a través de sus empresas y de su trabajo redundase o se repartiese entre los propios trabajadores y trabajadoras? A mí no se me ocurre ninguna política de reparto de la riqueza más potente que esta. No se me ocurre. Como os digo, además, en las cooperativas hay reinversión de los beneficios. Parte de esos beneficios se reinvierte a través de fondos y reservas, que sabéis que tenemos en las cooperativas. Hay cooperativas, por ejemplo la mía, no solamente asociaciones y fundaciones, que somos sin ánimo de lucro, es decir, nuestro ánimo no es enriquecernos cada vez más, sino vivir de nuestro trabajo lo más dignamente posible, y por eso reinvertimos los beneficios en la consolidación de nuestro proyecto. Eso hace que este año hayamos cumplido 20 años, es decir, eso hace que las organizaciones sean más resistentes, más resilientes y más sostenibles en periodos de crisis. Y la propiedad es compartida, que es una de las claves, claro. Los trabajadores y las trabajadoras, o los socios y las socias, dependiendo de qué tipo de entidad estamos hablando, son los propietarios, son los dueños y las dueñas. Resultado, evita que la riqueza se concentre en pocas manos, que es otra de las variables que estábamos viendo fundamentales que genera la desigualdad y la concentración de riqueza en pocas manos. En las cooperativas, como sabéis, los trabajadores y las trabajadoras somos los propietarios de la empresa, y esa propiedad es colectiva y de gestión democrática, lógicamente, que es el siguiente apartado. La gestión es democrática. Los trabajadores y las trabajadoras, las personas, los socios y las socias participan de las decisiones. Las decisiones no las toman 2 o 3 accionistas.
Y yo creo que esto es fundamental, porque aunque se esté intentando avanzar en que los trabajadores y las trabajadoras cada vez participen más en los consejos de administración de las empresas, también porque no son tontos, yo siempre lo digo, son los que mejor saben cómo se hacen las cosas. Y por eso interesa que participen en los consejos de administración de las empresas. Pero si la propiedad sigue siendo de los mismos, no nos vale tampoco. No sirve solamente con participar en los consejos de administración si los excedentes que estamos generando los siguen quedando los mismos. Hay una prioridad en el empleo y en las personas por encima del capital, lo estábamos viendo, es uno de los principios básicos, ¿no?, de la economía social. ¿Qué resultado tiene esto? Como os decía, mayor resiliencia frente a las crisis y evita que aumenten las desigualdades en los momentos difíciles. Estoy segura que muchos y muchas de vosotros habéis pasado por esto y habéis vivido seguramente en organizaciones de la economía social. Cuando vienen mal dadas, nos apañamos entre nosotras, resolvemos entre nosotras, no despedimos a 4 que nos sobran. Pues veremos cómo afrontamos esos problemas, nos ajustamos salarios, nos ajustamos en trabajos, en tiempos, en lo que sea necesario, pero normalmente resistimos mejor también a las crisis y generamos menos desigualdades. La gestión democrática, como decíamos, un socio, un voto, la participación de los trabajadores, menores desigualdades salariales, esto también lo sabéis. En las cooperativas no existe, pueden existir diferencias salariales, ¿no?, pero los rangos y los ratios de las diferencias salariales no son ni de lejos parecidos a los de la empresa tradicional. Hay limitaciones de salarios, se mantienen estructuras salariales más equilibradas y esto obviamente redunda en una menor desigualdad interna. Creación del empleo inclusivo. La economía social agrupa entidades que priorizan el impacto social, lógicamente, frente al beneficio. Aquí sí que igual, si pensamos en los centros especiales de empleo, en las empresas de inserción, que forman parte de la economía social, son las entidades que hemos creado en este país o que hemos diseñado para ayudar a la inserción sociolaboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo o más vulnerables, ¿no? La reinversión en la comunidad, me parece clave también este punto. Uno de los principios básicos del cooperativismo, como sabéis, es el compromiso con nuestra comunidad. Pero yo siempre lo digo, siempre que hablo de este tema, no es un compromiso con nuestra comunidad porque seamos gente súper enrollada y súper caritativa. Es un compromiso con nuestra comunidad porque somos comunidad, porque nosotras venimos de ahí, porque las cooperativas normalmente surgen de las comunidades, de la resolución colectiva de nuestras necesidades, de manera democrática, de manera colectiva, pero surgen de las comunidades y reinvierten su impacto económico, social, cultural en la propia comunidad. Las cooperativas normalmente no aspiramos a aumentar la tasa de beneficio cada año y si en un año no aumentamos la tasa de beneficio, deslocalizamos la empresa y nos la llevamos a Rumanía. No sucede eso, ¿verdad? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque somos gente que queremos seguir viviendo en nuestra comunidad. Por eso somos los primeros y las primeras interesadas en la sostenibilidad de nuestras comunidades, porque vivimos en nuestras comunidades, trabajamos en nuestras comunidades y nuestros esfuerzos a través de las entidades en las que participemos de la economía social redundan en las propias comunidades. No estamos extrayendo la riqueza de los territorios y nos la estamos llevando a otros sitios, ¿no? El desarrollo sostenible, lógicamente, son en la mayoría, como os digo, iniciativas económicas de alto arraigo social, generadoras de riqueza no especulativa, de empleo estable, vinculadas al territorio y social, económicamente y humanamente sostenibles. Después entra la redistribución, que estábamos hablando antes, y que estaba hablando el compañero Juan. Las empresas y las entidades de economía social pagamos impuestos, igual que las demás. Seguimos contribuyendo a la redistribución pública. Es decir, desde mi punto de vista, como os decía, primero repartimos y después contribuimos a la redistribución pública. Las empresas y los trabajadores y las trabajadoras de las empresas de economía social, igual que cualquier trabajador o cualquier trabajadora de este país. Por lo tanto, entiendo que es un complemento a la redistribución pública. Mientras el Estado redistribuye con impuestos, la economía social reduce las desigualdades
antes de impuestos. En resumen, las entidades de economía social reducen diferencias salariales, evitan la concentración de la riqueza en pocos propietarios, favorecen la inclusión laboral, aporta un modelo de desarrollo económico compatible con la supervivencia del planeta y que pone en el centro la sostenibilidad de la vida, genera modelos de desarrollo socioeconómico más justos. Esto hace que haya menos necesidad de redistribución posterior. Es decir, esto relajaría la presión que existe ahora mismo sobre nuestro sistema fiscal por redistribuir la riqueza. Redistribuiríamos mucha riqueza antes de esta segunda fase de redistribución pública, no sé si me explico. La redistribución de la riqueza corrige desigualdades, la economía social evita que se generen en exceso. Juntas forman un modelo económico más justo y más sostenible. Y dos apuntes, porque sé que se me está acabando el tiempo. Y si queréis ahora lo vemos con más detalle, por eso digo, porque lo que es la teoría un poco ya de las fiscalidad de las empresas de economía social lo podéis encontrar y seguro que lo sabéis. Claro, siempre hablan de las ventajas, ¿no?, fiscales que tenemos las entidades de economía social. A mí a veces me da un poco la risa con este tema, por eso lo pongo entre interrogantes. ¿Tenemos ventajas fiscales? Bueno, a pesar de que haya un artículo en nuestra Constitución que dice que los poderes públicos deberían de promover la participación de los trabajadores en la empresa y la promoción de la economía social y las cooperativas, bueno, pues desde mi punto de vista eso a día de hoy todavía es muy limitado. Es verdad que existen, yo os lo digo muy rápido, pero porque es que esas ventajas fiscales son 4 cositas, es decir, se reduce, es una mínima expresión, tributamos menos en el impuesto de sociedades, las cooperativas, es decir, las cooperativas, sabéis que tenemos un régimen fiscal específico en España que afecta fundamentalmente al impuesto de sociedades. El resto de impuestos pagamos lo mismo, siempre lo digo, la ley del IVA es igual para todos, la ley del IRPF es igual para todos. Aquí no hay ninguna diferencia. En lo único que hay una pequeña diferencia es en el impuesto de sociedades. El tipo general en España es del 25%, que además todos sabemos, bueno, que no todas las empresas, ¿no? Y sobre todo las grandes tributan al 25%. Las cooperativas estamos entre un 20 y un 10, depende de si es una cooperativa especialmente protegida o protegida. Normalmente a un 20, es decir, que ya veis, entre un 20 y un 25 tampoco hay una gran diferencia. Pero además esto no tiene un gran impacto en el cooperativismo, yo creo, en la economía social, fundamentalmente porque la mayoría de las cooperativas que somos pequeñas y medianas empresas, incluso microempresas, no generamos grandes beneficios. Por lo tanto, este beneficio que se supone que tenemos al final de año, que tributamos un poquito menos en el impuesto de sociedades, en la mayoría de las cooperativas no resulta una ventaja fiscal importante porque no generamos, desgraciadamente, grandes beneficios. Bueno, tenemos una exención en el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados en la Constitución, que lo tienen todas las empresas. Entonces, esto no es una ventaja fiscal de las cooperativas, porque todas las empresas, cualquiera que se constituya una empresa en España, tiene bonificado el 100% de este impuesto. Libertad de amortización. Bueno, las fundaciones y asociaciones tienen un tipo reducido del 10% en el impuesto de sociedades. Cuidado, asociaciones declaradas de utilidad pública, no todas las asociaciones. Las asociaciones tributan como una empresa, como una SL, quiero decir, como una empresa mercantil, al 25%. Las que sí tienen un tipo reducido son las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública. Hay algunas rentas que están exentas de tributar en el impuesto de sociedades, me refiero, y las rentas que están exentas en las fundaciones y en las asociaciones son las rentas, los ingresos que reciben de lo que es la función social que cumple la entidad. Es decir, todo lo que yo haga relacionado con los fines sociales que persigue mi asociación son rentas exentas del impuesto de sociedades. Las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, que pueden tener cualquier forma jurídica, ojo, sí que tienen algunas bonificaciones en la seguridad social, pero bueno, que afectan fundamentalmente a los trabajadores y las trabajadoras que están en esos procesos de inserción al mercado laboral. En definitiva, y termino, la economía social favorece el reparto justo de la riqueza porque reparte mejor desde el inicio, reduce la concentración económica de la riqueza y genera oportunidades más equitativas. La fiscalidad reduce las desigualdades. La economía social, desde mi punto de vista, como os decía, la previene. El Estado, a través de las políticas fiscales,
redistribuye la riqueza, la economía social cambia cómo se genera y cómo se reparte esa riqueza desde el principio. Y bueno, hasta aquí. Si queréis, sé que he ido muy rápido, entonces ahora primero le voy a dar la palabra a Carmen y a continuación, si queréis, pues ya comentamos un poco más lo que queráis, ¿vale? Pues muchas gracias, Elena, por todo lo que nos has estado contando. Y pasamos ya a Carmen Castro, que como que iba a hacer un brinco del público, como que iba a empezar a participar, digo, porque vamos un poquito así de tiempo, pero bueno, por eso no estoy preocupada. Carmen Castro García es doctora cum laude en Economía, especializada en modelos de bienestar y perspectiva feminista como teoría crítica. Es experta en políticas europeas de género, en mainstreaming de género y en presupuestos con enfoque de género, y tiene más de 25 años de experiencia en consultoría de igualdad. Ha sido asesora en diversas administraciones públicas, investigadora senior de la Cátedra de Economía Feminista, profesora asociada de la Universidad de Valencia y profesora invitada en programas de máster de universidades públicas, y es activista por el cambio social y feminista. Es fundadora de la Comunidad de Conocimiento sin Género de Dudas, que surgió en 2001, y coordinó el Comité Científico de ATAC y es socia colaboradora de Alternativas Económicas. Entre sus publicaciones está Claves Feministas para Transformaciones Económicas. Carmen, te cedo. Muchas gracias, Eva. Claves feministas para transiciones económicas, que no lo tenéis ahí, pero que después de que hablemos, si os apetece seguir indagando por ello, que tengáis la referencia. Muchísimas gracias, Eva, gracias a REAS y a todo el equipo organizador por invitarme a participar en este sábado tempranero para empezar la revolución con la fiscalidad. Como decíamos aquí antes de tal. Gracias, Elena, ha sido un gustazo escucharte y gracias, Juan, como siempre, por tu intervención. Bueno, yo decía, les he pedido que me dejen para el final precisamente porque me quería saltar un poquito los protocolos y como siempre nos vamos comiendo tiempos, pues para ver si podíamos iniciar ya la fase del diálogo, ¿vale? Obviamente os quiero contar cosas, os quiero contar cosas también, pero vamos a ver si consigo no enrollarme y ser bastante telegráfica y provocaros para que rompamos ese murillo que tenemos ahora mismo de que estáis escuchando todo lo que venimos a soltar, que podríamos más, pero bueno, en fin, que hay que dar. Entonces, algunos apuntes que me gustaría empezar a hacer. ¿Os parece mal si me levanto? Vale. Sí. Vale, os lo agradezco porque... Vale, algunos apuntes que me gustaría empezar a hacer, ¿no? El primero tiene que ver con desmontar alguna ficción, ¿vale? Porque partimos siempre de presunciones de, y entonces empezamos a colocar el discurso y la acción, ¿vale? A partir de determinadas presunciones. Pero es que en esas presunciones ya nos estamos tragando sesgos, con lo cual ya los vamos reproduciendo. Entonces, la primera ficción que me gustaría desmontar es que cuando estamos hablando de economía, de otras economías posibles, ¿no? Y de cómo utilizar la potencialidad transformadora de diferentes formas de hacer otro tipo de economía y otra forma de justicia redistributiva, no podemos o no deberíamos estarnos dirigiendo solo al pensamiento de que la economía es aquello que tiene que ver con lo monetizado, que eso es lo que estamos haciendo y lo repetimos continuamente, porque siempre estamos hablando de esa parte visible del iceberg, ¿vale? Fundamentalmente. Y esa es una de las primeras ficciones que yo creo que tenemos que desmontar. ¿Y por qué las tenemos que desmontar? Porque si no, nos estamos cargando en el discurso de la desigualdad y de cómo intervenimos para subvertirlo, fundamentalmente el eje de la desigualdad de género, que es el que está sosteniendo todo el sistema capitalista, ¿vale? Esta es la primera provocación. La segunda provocación está hilvanada con eso, y es que es la pobreza de las mujeres, el expolio y el extractivismo que se practica sobre el tiempo, la salud, la capacidad reproductiva y las habilidades de las mujeres en el ámbito de los hogares, pero no solo, eso que es un trabajo gratuito, interviene directamente en el proceso de acumulación capitalista. En el de desposesión, fundamentalmente de las mujeres y de los entornos de hogares y de relaciones interpersonales, desposesión ahí, y acumulación capitalista en la parte de la economía monetizada. Porque todo se sostiene desde, siguiente ficción, que las personas brotamos como champiñones en edad adulta, con nuestras necesidades fisiológicas completamente resueltas, con nuestra capacidad productiva a tope y además todas plenamente disponibles para hacer la inmersión en la economía monetizada en
esta vorágine de ciclos, de tiempos, ¿no? Que son contrarios a nuestras necesidades de vida, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, quiero empezar precisamente desmontando eso, ¿no? O sea, si empezamos los discursos de cómo subvertimos los mecanismos de desigualdad sin hacer explícito que estamos hablando solo de esa parte visible, pues entonces los estamos reproduciendo en todo momento, porque será muy difícil que tengamos en cuenta explícitamente cómo desde nuestras organizaciones, incluso las más transformadoras y horizontales, seguimos en la inercia de las desigualdades patriarcales, ¿no? De género, ¿vale? Bien, siguiente afición que me gustaría desmontar. Bueno, que yo os suelto, ¿no? Y a ver quién quiere agarrarlo, ¿no? ¿Qué tal? Que acordaros que venimos a hacer la revolución, ¿no? Por lo menos una pequeñita parte, ¿vale? Siguiente afición. La siguiente afición tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos de justicia redistributiva. Obviamente de todas las cosas que han salido, ¿no? Ya con las intervenciones de Juan y de Elena, por supuesto. Pero, ¿de qué más hablamos? Es decir, ¿solo estamos hablando de la distribución, de otra forma de distribuir la renta monetaria, el patrimonio, la riqueza monetaria, ¿no? A ver, primero, ¿solo hablamos de riqueza cuando estamos hablando de lo monetizado? No, no. Desde una perspectiva crítica de esas otras economías, hablamos de riqueza cuando estamos hablando de el valor social y aquello que va a facilitar que la vida discurra de la mejor manera posible, ¿no? Y eso no está exclusivamente en lo monetizado, todo lo contrario. Es más, la vida monetizada es la que nos acaba jodiendo, ¿no? Porque nos va metiendo en ciclos y en bucles, ¿no? De los que es muy difícil salir. Entonces, ¿dónde está la sostenibilidad, ¿no? De la vida? ¿Dónde está el cómo interactuamos, cómo nos relacionamos con las personas? ¿Cómo conseguimos a través de las relaciones interpersonales, las relaciones laborales, las relaciones profesionales, las relaciones asociativas, las relaciones comunitarias, cómo conseguimos desmontar todas esas jerarquías de grupos culturales, ¿no? y de diferentes identidades fragmentarias que hemos interiorizado, ¿no? Además de ello, ¿no? Entonces, necesitamos hablar de un concepto más amplio de riqueza, necesitamos hablar de riqueza social, de riqueza natural, de riqueza humana, de relaciones, de riqueza de ecodependencia, fundamentalmente, a partir de ahí, ¿vale? Entonces, si desmontamos esa primera cuestión, ¿no? De que cuando hablamos de redistribución de la riqueza, no solo estamos hablando de la monetizada, obviamente tenemos que poner el foco de atención ahí, porque estamos en el sistema que estamos, pues entonces tenemos un campo más amplio, porque entonces tenemos que incorporar otras dimensiones, ¿vale? Y en esas otras dimensiones diremos, bueno, pues cuál va a ser el filtro o la prueba del algodón que saquemos para ver cómo vamos, ¿no? Para rascarnos un poquito, ¿no? Pues igual el filtro es la sostenibilidad de la vida, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo dejo ahí, luego tiráis de ello, sí, ¿vale? Además, si hablamos de justicia redistributiva y hemos desmontado la ficción esta que nos permite hacer emerger la desigualdad de género, las discriminaciones patriarcales, ¿no? Que son los que están sustentando el resto de las desigualdades, ¿no? Que ocurren en el sistema de acumulación capitalista, entonces vamos a tener que incorporar otros elementos. Por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez, el tiempo. ¿Y por qué no hablamos de redistribuir el tiempo? Si el tiempo es un factor de desigualdad, pero el tiempo es un instrumento de intervención política también, ¿no? Entonces, ¿qué revolución vamos a hacer si nos quedamos en el mecanismo, en la maquinita, en la ruedita del hámster en cuanto a la utilización de los tiempos, ¿vale? Y si nos quedamos con que ese logro social conseguido por la acción sindical de 8 horas, 8 horas, 8 horas y 8 horas, ya sabéis, ¿no? Si nos quedamos con que eso es el mayor de los logros que podríamos conseguir. Si nos quedamos ahí, estamos repitiendo otra ficción que hay que desmontar, porque para la mayor parte de las mujeres, esa secuencia de 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo productivo y 8 horas de tiempo libre nunca ha existido, ¿vale? No sé, por aquí hay compañeras. ¿Alguna que me quiera contradecir? ¿No? ¿Lo percibís también? Vale. Y también hay compañeros. ¿Alguno que me quiera contradecir? No, ¿verdad? Vale, entonces, tenemos que incorporar esa dimensión en la justicia redistributiva. ¿Qué pasa con los tiempos? ¿Vale? Porque el tiempo o nos tiene enganchado en las economías de supervivencia o realmente es un instrumento de acción política, ¿no? Liberador, además de sostenibilidad de la vida. Y, por supuesto, tenemos que hablar del trabajo, de la redistribución del trabajo. Entonces, hablamos de riqueza, pero no solo la renta monetaria, ¿no? Ni tampoco el patrimonio, ¿no? Obviamente también hay que mencionarlo.
Hablamos de tiempos y hablamos de trabajo, ¿no? También. Bueno, cuando hablamos de trabajo, nuestro sesgo, que de eso se ha encargado el propio sistema, ¿no? Nuestro sesgo interiorizado nos lleva a pensar en el trabajo que llamamos empleo, ¿vale? Pero hay una inmensidad de trabajos que no llegan a la categoría de empleo, que son no empleo, que consumen tiempo, habilidades, energías y que contribuyen al bienestar, ¿vale? Y que generan valor social, ¿no? Y valor humano, ¿no? También. Con lo cual, cuando hablamos de redistribuir el tiempo, no solo estamos hablando de aumentar las tasas de actividad y las tasas de empleo laboral y remunerado, sino que estamos hablando de redistribuir el trabajo remunerado y no remunerado. O sea, el que pasa por los circuitos monetizados en forma de empleo y el que no llega a los circuitos monetizados, que se realiza en los barrios, en la comunidad, en los hogares, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, con esas tres dimensiones, ¿no? Cuando ya desmontamos las ficciones y vamos viendo ahí, pues vemos que en ese reparto de tarta o de pastel, o de como le queramos llamar, pues a las mujeres nos ha tocado una porción, una menudencia, vamos, ¿no? ¿Qué tal? Una menudencia en el reparto del disfrute, ¿no? Porque nos ha tocado una gran carga, ¿no? En cuanto a la exclusión, ¿vale? Por ejemplo, si pensamos en tiempos y pensar esto que he dicho, el tiempo es un factor de desigualdad, es un factor de vida y es un instrumento para la acción política. Si no tienes tiempo en tu vida, no tienes tiempo para interactuar, para relaciones sociales, para la militancia, ¿no? Vale, esto no hace falta que lo insistamos, que lo vemos, os veo, ¿no? Como vais diciendo, ¿vale? Entonces, bueno, relacionado con el tiempo, ¿vale? Y relacionado con cómo medimos esto de la falta de justicia redistributiva, que yo creo que en esto estamos de acuerdo, ¿no? Más allá de que ampliemos las dimensiones, ¿de acuerdo? Solemos medir parte de las desigualdades, no solo con la acumulación del patrimonio y renta, ¿no? Que no insisto en ello porque estoy muy de acuerdo con los dos datos que han dado tanto Juan como Elena, en cuanto al 70% de la desigualdad por la vía patrimonial y herencia, pero se nos olvida a veces, y hablamos de pobreza, ¿no? Cuando utilizamos las tasas AROPE, ¿no? Y las tasas de exclusión y tal, y a veces se nos olvida que la pobreza no solo es la monetizada, ¿no? Que vuelve a entrar, como veis, en el mismo factor, ¿vale? En la misma afición que nos hemos desmontado. Y entonces, si incorporamos el tiempo entre las variables, tenemos que empezar a dimensionar y a explicitar la pobreza de tiempo, que es un valor cuantitativo, pero fácilmente cuantificable, ¿vale? Y resulta que no solo las mujeres estamos más afectadas en caer en riesgo, situaciones de riesgo de exclusión social y de pobreza, sino también cuando hablamos de la pobreza de tiempos. De hecho, 8 de cada 10 mujeres están en la dimensión que hemos identificado como pobreza de tiempo, que es no disponer al menos de 3 horas de tiempo propio sin necesidad de dedicarlo a otras personas o a otros menesteres, ¿vale? 3 tiempos en el al día. Ya lo sabía. Es que cuando incorporamos, fíjate, cuando incorporamos la dimensión de tiempo y de medir la pobreza de tiempo y damos este dato, decimos, a ver, ¿quién dispone de 3 horas diarias? ¿Nada? Fijaros si es una afición lo de 8 horas, 8 horas y 8 horas. Si no disponemos ni siquiera de 3, ¿vale? Bueno. ¿Por qué empiezo desmontando ficciones? Porque realmente, si nos vamos a dotar de instrumentos y de mecanismos de actividad económica y social para transformar, ¿no? Pues partamos desde dónde vamos a transformar, ¿no? Vamos a transformar realmente desde las raíces y desde las presunciones, ¿no? Vale. Paso a otro tema, ¿vale? Yo suelto ahí para cuando queráis cogerlo, ¿vale? Paso. Bueno, luego, si os parece, alargamos... Bueno, sí, vale, está muy interesante. No. Bueno, 5 minutos. Vale, pues venga, pasa otro tema muy rápido, ¿vale? Es decir, la potencialidad del sistema fiscal y dónde están los sesgos, ¿vale? Sistema fiscal, ¿tiene carga potencial para transformar la sociedad? La tiene. ¿Lo está consiguiendo? Pues como decía Elena, no, obviamente, ¿no? ¿Y por qué no la está consiguiendo? Pues porque está partiendo de planteamientos erróneos y porque los hacedores de política, para que nos aclaremos, ¿no? Tienen los mismos sesgos que estamos incorporando
aquí, ¿no? Que estamos haciendo explícitos, ¿vale? Ahora bien, además de los que ya se han mencionado, y desde esta otra mirada, vamos a desmontar ficciones, ¿no? Del sistema fiscal. ¿Qué ocurre? ¿Podemos hablar de que tengamos un sistema progresivo? No. Tenemos un sistema que con las diferentes reformas de las últimas 2 décadas se ha ido haciendo cada vez más regresivo. Y solamente necesitamos mencionar 2 figuras impositivas que ya han salido. El IRPF como impuesto directo, sociedades también, ¿vale? Pero bueno, el IRPF como impuesto directo que nos afecta a todas las personas, ¿vale? O el de consumo IVA, ¿vale? Fundamentalmente. Entonces, ¿dónde está la regresión? Bueno, cuando haces aflorar la desigualdad de género, ahí tienes el eje de regresión clarísimamente, ¿vale? Dice, ¿paga lo mismo los hombres que las mujeres en función de la renta? No. Hay un sistema y un paquete perverso, y digo perverso porque provocan el efecto regresivo, que se llama la política social a través de deducción fiscal, ¿vale? Y es a través de esas deducciones fiscales en donde se cuelan los sesgos de género y el efecto y el impacto de género negativo. ¿Qué acaban produciendo? Pues que no hay un incentivo claro desde las políticas fiscales, en concreto desde el sistema fiscal y tributario, para incentivar el acceso de las mujeres al empleo, porque trabajo a las mujeres no les falta, pero al empleo remunerado, ¿no? No hay un sistema de incentivos claros y además el valor que se asigna a una mujer como dependiente en una unidad biparental, ¿vale? En un núcleo familiar biparental, sin ingresos monetarios, es un valor de carga por el que se deduce más que por tener un hijo menor, ¿no? Y ahora pensar, una persona adulta, mujer, ¿no? Sin generación de ingresos externos, contribuye a generar valor y a ahorrar, ¿no? Monetariamente productos y transforma, ¿no? ¿Vale? En cambio, una criatura menor a su cargo, ¿qué es lo que hace? Pues es una carga, no puede todavía transformar tal. Vale. Vamos al de consumo, ¿no? ¿Dónde se nos cuelan los sesgos? Se nos cuelan muy rápidamente y en telegráfico. Primero, si las mujeres estamos en los tramos inferiores de renta, que es en donde estamos fundamentalmente, el mismo porcentaje impositivo no representa la misma carga fiscal, ¿vale? Entonces, en general, las mujeres asumimos una mayor carga fiscal y somos el 52% de la población, ¿vale? Hay 3 factores que yo creo que son interesantes identificar. Uno es lo que llamamos, bueno, obviamente este efecto regresivo. Uno es el que llamamos igual hasta os hace gracia y todo, la tasa tampón o la tasa compresa, ¿vale? Y es al 52% de la población durante un periodo medio de 40 años y todos los meses un margen de 4 a 5 días, por ejemplo, por establecer un promedio, tienen que acudir al mercado, a los mercados, para comprar productos de higiene sanitaria, ¿vale? Que le ocurre no como una casualidad ni coyuntura, sino al 52% de la población durante un promedio de 40 años de su vida, ¿vale? Esos productos, por ejemplo, están gravados, no están exentos de IVA, ¿vale? Están gravados en España ahora al 10%, ¿no? Pero recordad, son muy pocos los países que no están gravados al tipo por precio del consumo, porque se consideran bienes esenciales y básicos, ¿no? Fundamentalmente, ¿vale? Luego, ejemplo de campaña de incidencia política, os cuento uno de los países en donde sí, ¿vale? Siguiente sesgo, la que llamamos tasa de cuidado, y es los productos, hay patrones de consumo diferentes entre hombres y mujeres que tienen que ver con las socializaciones diferenciadas recibidas, punto, y los roles de género que siguen funcionando. Aquellos productos sanitarios que tienen que ver con los cuidados, por ejemplo, los pañales de bebé, los pañales para las personas mayores, ¿vale? Ese tipo de productos están grabados a un tipo superior que otros bienes que podrían ser de un consumo más neutral, ¿vale? Bueno, yo creo que con estos sesgos está identificado. Ahora, ¿es factible pensar en un sistema de reforma fiscal? Claro, ¿no? Claro que es factible. Ahora, ¿nos sirve solamente hablar de una reforma progresiva del sistema tributario? No. Necesitamos una reforma progresiva del sistema tributario y feminista. Y necesitamos que sea feminista porque necesitamos desmontar esos sesgos que están implícitos en el derecho tributario, ¿vale? Que no consideran, que dicen, o sea, hay como una, no quiero decir, hay como una bipolaridad, ¿no? En el sentido de, se dice que están basados en la individualización de derechos, pero
a las mujeres nos relacionan siempre por cuestión de parentesco, ¿vale? Y de funciones y de roles de género. Vale, esto lo dejo ahí. ¿Qué factores o qué ejes? Y cerramos, ¿para qué? Habremos, yo no he conseguido provocaros, ya lo siento, pero bueno. ¿Qué factores o ejes pueden tener cabida en este planteamiento de reforma fiscal, progresiva y feminista? Bueno, yo creo que una de las primeras cuestiones tiene que ver con lo que os empezaba a decir, y es hacer de los cuidados y de la sostenibilidad de la vida el eje vertebrador de la transformación, ¿no? Fundamentalmente. El filtro, ¿no? Es decir, ¿qué actividades vamos a producir o vamos a realizar? Normalmente este sistema está montado con qué vamos a producir, a quién se las dirigimos y qué necesidades cubrimos, ¿vale? El planteamiento sería darle la vuelta a ese esquema de preguntas y cambiar el orden. Es decir, ¿qué necesidades tenemos, ¿no? Desde un planteamiento de sostenibilidad de la vida? ¿Qué necesidades son las que tenemos? ¿Qué papel juega cada quien en atender las necesidades? Y, por lo tanto, ¿qué necesitamos producir? Y luego diremos, ¿y cómo, no? Lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Quiénes son los sujetos para ello? En el que producir, si el enfoque es el de la sostenibilidad de la vida, dices, pues igual hay que plantearse por qué estamos subvencionando sectores productivos altamente contaminantes que no contribuyen a sostener la vida, ¿no? Desde esta dimensión más amplia, en vez de estar financiando, incentivando, apoyando, ¿no? A economías transformadoras desde lo local, que crean tejido, ¿no? Que cumplen con los circuitos cortos, que no son contaminantes, en fin, que integran, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, esta es una de las cuestiones. Cuidados como eje vertebrador de la transformación. El otro tiene que ver con los procesos de soberanía alimentaria, que está muy relacionado, estrechamente relacionado con todo lo de los cuidados que hemos hablado. Y el papel del sistema de las políticas fiscales aquí es clave para ello. Y por supuesto, economías transformadoras desde lo local. Tiene mucha potencialidad la economía social, por supuesto. ¿Por qué? Porque abre una fisura al sistema capitalista, precisamente en el criterio de reparto y en la democracia económica, que es el otro factor clave, ¿no? Creo que es fundamental. Vale, ¿y esto lo vamos a hacer solo a través de impuestos? No, esto hay que hacerlo también a través de gasto público, ¿no? Que esa es la clave, ¿no? Es decir, recaudamos, el sector público recauda y redistribuye, ¿no? A través de gasto. Y entonces la clave está en cómo orientamos el gasto público y cuáles son las prioridades para que realmente vayan orientando hacia procesos de transformación, ¿no? Y que cumplan con ese criterio de don algodón. Dos ideas y lo dejo aquí, ¿vale? En este proceso de orientación del gasto público, primero, incorporación de la perspectiva de género y del principio de igualdad en los procesos de los presupuestos públicos de todas las administraciones, ¿no? A todos los niveles, ¿vale? Este es el mecanismo que hemos llamado presupuestos con enfoque de género o orientación del presupuesto público hacia un impacto favorable, con la igualdad de género y social, ¿no? Y territorial. Y segundo, hablando de lo público y de la corresponsabilidad en los cuidados entre instituciones y entre la sociedad, ¿vale? El segundo, exigir la aplicación y la mejora de la reserva legal en el proceso de contratación pública. Reserva legal para el acceso de las economías sociales, cooperativas y empresas de inserción, ¿no? Que yo creo que tenemos muchos colectivos vulnerabilizados, ¿no? Y que hay que crear esos mecanismos, ¿no? Para poder integrarlos, ¿no? Fundamentalmente. Y, por supuesto, exigir la recuperación del proceso de contratación pública como un proceso estratégico orientado a la transformación del territorio y no como un mecanismo perverso de amiguetes en el pseudonombre ese, ¿cómo se diría? En el eufemismo de colaboración público-privada, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo dejo ahí. Luego, si os sentís provocados y provocadas, pues seguimos hablando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Creo que sí que nos han generado como, ¿no? Nuevas perspectivas dentro de la fiscalidad y todo lo que estamos hablando hasta ahora. Y bueno, no nos queda mucho tiempo porque a las 11 tenemos que parar y son ya -5, pero el taller que tenemos después va a ir todo en torno a esto que hemos hablado, ¿no? Es como tratar de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hoy. De todas formas, quedan 5 minutillos, así que si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta desde el público, pues son bienvenidas.
Hola, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante las diferentes también perspectivas. Tenía una pregunta para Elena. Si hay es muy concreta, si hay diferencias a nivel de fiscalidad para las cooperativas sin ánimo de lucro o no. O sea, tienen la misma... Vale. La misma. Lo que pasa es que es una de las requisitos, por decirlo de alguna manera, de las cooperativas especialmente protegidas. A nivel fiscal se diferencia entre cooperativas protegidas y especialmente protegidas. Las protegidas son las que cumplen con la ley de cooperativas. Cualquier cooperativa que cumpla con la ley de cooperativas es una empresa fiscalmente protegida. Las especialmente protegidas, uno de los requisitos es sin ánimo de lucro. Uno de ellos, pero no hay tampoco muchas más diferencias, no hay más ventajas tampoco que esa. Y después para Carmen, perdón, si tienes algún ejemplo concreto que se haya podido aplicar, supongo que también en otros países, de política fiscal con enfoque feminista, sí, concretamente que se haya podido avanzar en alguna práctica concreta. Gracias. Bueno, genial que me hagas esa pregunta. Muy brevemente, ¿vale? Voy a poner este ejemplo que está muy acotadito, ¿no?, al tema de la tasa tampón a la que me refería antes. Lo digo porque puede ser anecdótico, pero yo creo que es muy representativo. Bueno, se me oye bien, ¿verdad? Sí. Vale, puede ser muy representativo y es en Colombia, 2017, ¿vale? Se organiza, lo digo por ejemplo de estrategia de incidencia política, ¿vale?, desde la ciudadanía. Se organiza desde el movimiento feminista y en colaboración con la plataforma no se llama Justicia Fiscal, creo que es Justicia y Género, ¿no?, o algo así, ¿qué tal, no? Se organiza una campaña de movilización y de activismo para trasladar esta desigualdad, ¿no?, que hay, ¿no?, y pedir a la Cámara, al Parlamento, la consideración de los productos de salud menstrual como productos básicos y esenciales y la eliminación del tipo impositivo, ¿no? Y se consiguió. Entonces es un ejemplo, por eso digo que puede ser algo anecdótico, ¿no?, pero es un ejemplo de incidencia política, ¿no?, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía y en confluencia entre movimiento feminista y plataformas por la justicia redistributiva, ¿vale? Luego, la reforma en general, esto es un marco muy general, ¿no?, toda la reforma tributaria que hay en la Unión Europea de individualización de derechos, ¿no?, a partir del nuevo sistema tributario, pues diríamos que es un punto de partida, porque una de las primeras cuestiones que necesitamos es que la individualización de derechos sea tal, ¿vale? Y el problema es que en las exposiciones de motivos se plantea, pero luego en la práctica, pues en España, por ejemplo, seguimos teniendo la opción de la tributación conjunta, ¿no?, como algo opcional, ¿no?, en donde se cuelan, ¿no?, esos sesgos y esos desincentivos, ¿no?, para la segunda perceptora de renta, que en el 98% de los casos son mujeres, ¿no? Bueno, como pequeñito ejemplo, ¿vale? Yo tengo una pregunta para ti, porque todo el rato que has estado hablando, la palabra que se me venía todo el rato a la cabeza era la renta básica. O sea, cuando has dicho lo de las 3 horas al día, yo se lo he dicho a ella, será la semana, porque yo solo tengo 2 y me creo muy... entonces, claro, yo todo el rato era decir, claro, toda esa desigualdad y esa redistribución, o sea, podría ser igualada con la renta básica. Es que pero como a todas las personas, Uh-huh. no solo, bueno, sobre todo por las cargas de cuidados y de desigualdades en todas estas partes. Gracias por hacer ese comentario. No he querido entrar en la nueva dimensión de las políticas redistributivas, bueno, pues porque ya habían hablado Juan y Elena y porque ya no había tiempo. Pero efectivamente con este panorama y pensando, ¿no?, en planteamientos más transformadores, tenemos que hablar de una ampliación, de una nueva dimensión de las políticas redistributivas. Hasta ahora, los derechos económicos en nuestro sistema de protección social están basados en la contributividad. Y digamos que hay una puertita trasera o colateral para aquellas personas en situaciones o bien que no tienen cotizaciones, historia contributiva, ¿no?, suficiente, o bien que nunca la han tenido, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Vale? Que son las no contributivas, ¿no?, los subsidios y no contributivas. El problema es que la política a través de subsidios y no contributivas y prestaciones no contributivas, que es en lo que se han basado las políticas antipobreza, fundamentalmente,
no son efectivas, porque no sacan a la gente de las bolsas de pobreza, ¿no? O sea, no empoderan, no generan, no habilitan procesos de emancipación, ¿no? y de independencia económica. Entonces, eso unido a que vamos a un proceso de reducción de tiempo, hombre, salvo que aquí la era del revanchismo de la ideología política que estamos viviendo, ¿vale?, nos lleve a una situación de catástrofe política, ¿vale?, que vamos a ver si conseguimos que no, ¿qué tal? Pero salvo que eso ocurriese, lo digo por políticas como Grecia y Argentina, ¿no?, que han aumentado, ¿no?, la jornada laboral máxima, cuando la tendencia tiene que ser la de reducir el tiempo comprometido laboralmente en el trabajo para tener más tiempo de vida. Entonces, eso, unido al proceso de robotización, a la nueva era, ¿no?, tecnológica, ¿no?, a la aplicación de inteligencia artificial cada vez en procesos más mecánicos, obviamente lleva a una reestructuración de los mercados de trabajos, ¿vale?, fundamentalmente. Entonces, uniendo todo esto, hay que pensar en otro tipo de derechos y de prestaciones económicas que no estén sujetos a la contributividad. El rollo que he soltado para contestarte, ¿vale? Quiero decir, pero es que tiene ese contexto, ¿vale? No es una cuestión de ingreso básico, me da igual cómo le llamemos, si renta básica universal, si renta básica de las iguales, ¿no?, ¿qué tal? No es una cuestión de ingreso básico sí o no, es que tenemos que pensar otra fórmula de prestaciones económicas individualizadas, o sea, no en función de tu parentesco ni de con cuántas personas vives, sino en función de tu persona, sujeto económico de derechos, básicamente, que no esté ligada a la contributividad, porque es que las carreras laborales, y por lo tanto contributivas, se van a ir truncando. Sí, sobre todo porque muchas hemos elegido las rentas por hijo a cargo para poder criar. Bueno, esa es otra, porque luego lo que se hace por eso decía que la política fiscal tiene potencialidad transformadora, pero no se le está sacando, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué se hace? Se aprueban parches. Uno de los parches es esto de lo del complemento de género, del sistema de pensiones, ¿vale? Y dice, Sí, eso, 2 años te dan. ninguna medida que funcione como un paliativo, es decir, como una herida que pones a una desigualdad, consigue transformar, ¿vale? Porque no estás resolviendo, moviendo la base, ¿no?, la causa, ¿no? Fundamentalmente. Lo que estás haciendo es hacer más sobrellevadera una situación de desigualdad, ¿no? O sea, hacer que encajemos mejor la desigualdad, ¿no? Que venga, va, ¿no?, que tal, que cual, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que generar ese tipo de cambio, claro.